Bienvenidos a una nueva clase virtual de plástica. Hoy vamos a aprender a realizar estas mini esculturas en arcilla con forma de cabeza humana. Si sos profe, no dejes de leer la descripción, vas a encontrar un montón de información y consejos útiles para tus clases. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a necesitar una base de madera, puede ser cualquier madera. Mi base tiene más o menos 10 por 12 centímetros y en el centro vamos a colocar un tornillo de aproximadamente 8 pulgadas. Además, vamos a utilizar 400 gramos de arcilla escolar, puede ser un poco menos, un trapo o toalla húmeda, esto va a ser para limpiarnos las manos, un poco de agua, un cuchillo de plástico y un pincel. Lo primero que vamos a hacer es dividir la cantidad de arcilla que tengamos en 3 partes aproximadamente iguales. Vamos a tomar una de estas porciones y la vamos a modelar de la siguiente manera. Este va a ser el cuello de nuestra escultura. Vamos a modelar una especie de cilindro aplanado y con la arcilla vamos a envolver el tornillo en su base. Hacemos presión para que no quede aire, esto es muy importante para que después no hayan rajaduras en la escultura. Y con el cuchillo en forma de cruz vamos a llevar la arcilla de un lado hacia el otro de esta manera para que quede bien realizada la unión. Luego vamos a ir alisando con los dedos y vamos a darle forma de cilindro. Esto es muy importante, que quede la forma de cilindro perfecta, es decir, la misma medida de la base con la parte de arriba. No tiene que quedar en forma de cono. Si queda en forma de cono después vamos a tener algunas dificultades. Vamos modelando entonces con los dedos hasta lograr esta forma de cilindro. El paso siguiente es realizar unas marcas con el cuchillo en la parte superior del cilindro que hicimos recién. Vamos a tomar otro de los tercios de arcilla que nos quedó y lo vamos a dividir por la mitad. Esta mitad vamos a unirla con el tercer tercio que nos quedó libre de arcilla. Unificamos bien las dos porciones de arcilla y vamos a repetir exactamente los mismos pasos que hicimos para formar el cuello. Esta va a ser nuestra cabeza. Colocamos un poco de agua con el pincel y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, apoyando bien las dos porciones de arcilla. Unimos y comenzamos a dar forma con las manos. Lo importante en este punto es no perder la forma, tiene que quedar un cilindro sobre otro cilindro, por supuesto el de arriba va a ser más grande. El siguiente paso es unificar estas dos piezas utilizando el cuchillo, siempre de un lado hacia el otro para evitar que queden espacios. Antes de alisar y unificar esta unión, vamos a realizar el mentón. Para esto vamos a tomar una porción de arcilla y vamos a hacer primero una bolita y después vamos a aplanar los dos extremos, de esta manera. Ahora con el pincel vamos a humedecer un poco el sector donde vamos a colocar el mentón. Y vamos a unificar estas dos porciones de arcilla de esta manera. Siempre lo más importante es ir modelando con las manos y ayudándose con el cuchillo cuando hay que unificar dos partes de arcilla diferentes. Unificamos también la unión del mentón con el cuello de esta manera. Y alisamos y vamos dando forma con los dedos. Lo que vamos a hacer ahora es, haciendo un poco de presión con los dedos, elevar un poco la parte de atrás del cilindro que utilizamos para la cabeza. Redondeamos un poco y ahora sí, ayudándonos con un poco de agua, podemos alisar toda la parte del frente. En este momento podemos aprovechar que redondeamos para tapar la cabeza del tornillo. Redondeamos un poco la parte de arriba, siempre ayudándonos con los dedos. Así ya tenemos la base de nuestra cabeza lista. Con el cuchillo limpio lo que vamos a hacer ahora es marcar las secciones del rostro. Primero vamos a hacer una línea vertical, lo más centrada que podamos. Y luego horizontalmente vamos a dividir la cabeza en 3.
Los que ya vieron el video del retrato saben que esta es la forma de estructurar el rostro. Tratamos de mantener las tres partes iguales. Si nos equivocamos podemos corregir siempre con el pincel y un poquito de agua. Con el cabo del pincel, es decir, la parte de atrás, donde no tiene cerdas, vamos a realizar las dos cuencas de los ojos. Vamos a marcar primero para estar seguros de ponerlos de manera centrada. Y una vez que estemos seguros de que lo hicimos bien, vamos a agrandar un poco ese hueco. No hay que hacerlo demasiado profundo, es un poquito nada más. Esta va a ser entonces la cuenca para luego poner los ojos. Sí, ya sé, queda un poco raro, pero vas a ver que después queda bien. Vamos a agarrar un poquito más de arcilla y vamos a hacer dos bolitas. Tiene que entrar bien dentro de ese agujero que hicimos previamente, no tiene que sobresalir hacia afuera. Cuando estemos seguros de que entre bien y que el tamaño sea el correcto, vamos a humedecer un poquito con agua y vamos a colocar dentro las dos bolitas. Hacemos un poquito de presión, no mucho porque si no se nos va a unificar todo. Y vamos a tomar otro poquito más de arcilla. Con esto lo que vamos a hacer es la nariz. Esto es prueba y error, tenés que ir fijándote cuál es el tamaño que a vos te gusta y vas probando. Lo que tenemos que hacer es un conito, vamos probando, si nos convence lo dejamos y si no seguimos probando. Esto, por supuesto, depende de si vos querés hacerle a la cabeza rasgos más caricaturescos, rasgos más realistas, más femeninos, más masculinos, eso es como vos prefieras. Una vez que ya tengas el tamaño que te guste, vas a humedecer un poco ese sector y vas a colocar la nariz. Lo primero que vamos a hacer es presionar la parte de arriba y arrastrar hacia arriba para unificar la nariz con el resto de la cabeza. Luego nos vamos a ayudar con el cuchillo y vamos a hacer lo mismo para unificar los laterales. Recordá que en estos casos siempre nos ayudamos primero con el cuchillo, luego podemos humedecer un poquito y ahí sí unificamos con los dedos. Para unificar la parte de abajo de la nariz nos podemos ayudar con el cabo del pincel porque como es un sector un poco incómodo, necesitamos algo que sea un poco más pequeño. Esta parte es opcional. No le estoy haciendo un hisopado. Lo que estoy tratando de hacer es marcar las fosas nasales. Esto podés hacerlo si querés y si no, no hace falta, pero le da un toque un poco más realista y es un detalle que me parece que queda importante. Ahora vamos a hacer los párpados superiores. Vamos a tomar dos pequeñas porciones de arcilla muy chiquitas. Acá también tenés que ir probando según el tamaño que le hayas hecho al ojo. Por ejemplo, a mí así me quedó muy grande, así que lo voy a dividir en dos y voy a usar una mitad para cada ojo. Hacemos la misma forma que hicimos para el mentón. Primero una bolita, aplanamos los dos extremos y le damos así como esta curvita en la parte de arriba. El párpado se ubica una parte sobre la cabeza y otra parte tapando levemente la bolita que hicimos antes. Unificamos entonces un poquito con el dedo, aplastamos la parte de arriba y ayudándonos con el pincel, con un poquito de agua y con el cuchillo, unificamos el párpado con el resto de la cabeza. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado para no aplanar la bolita que usamos para el ojo, si no va a quedar todo unificado y no se va a notar bien la diferencia. Una vez que nos guste cómo quedó, repetimos el mismo paso en el otro ojo. Si querés puedes hacer el párpado inferior. Yo no lo hago en esculturas que sean tan pequeñas porque me parece que no vale la pena. Y además al enseñarlo en escuela con niños, bueno, es para hacerlo más sencillo. Vamos a hacer ahora las cejas. Tomamos otras dos pequeñas porciones de arcilla. Esto también depende de la forma de ceja que quieras hacer, por supuesto, más finita, más gruesa, como vos quieras. Y ponemos de un lado la ceja no muy lejos del ojo. Ten cuidado con eso, no lo pongas muy arriba. Tiene que estar cerquita del párpado y corrobora que las dos cejas te queden más o menos parecidas, no tienen que quedar exactas porque nuestro rostro tampoco es tan exacto. Recordá siempre humedecer con agua porque el agua cuando utilizamos arcilla es como si fuese nuestro pegamento. Si no pones agua, cuando se seque se va a despegar. Antes de dar algunos detalles vamos a realizar las orejas. Vamos a tomar dos porciones de arcilla. Cada porción tiene que ser aproximadamente el tamaño de la nariz, más o menos. Este es un aproximado. Y ayudándonos con el cuchillo lo que vamos a hacer es marcar la ubicación de la oreja. Vamos a hacer una pequeña línea a la altura de la base de la nariz
y otra línea más arriba, más o menos entre la ceja y el ojo. Esa va a ser la altura que tiene que tener nuestra oreja. Repetimos lo mismo del otro lado para que nos queden lo más parejitas posibles. Y ahora sí, con una de las porciones de arcilla vamos a modelar la oreja. Hacemos primero una bolita, damos forma de gota con un lado un poco más plano. Y una vez que lo tengamos así, vamos a humedecer con agua y vamos a colocar la oreja en su lugar. Presionamos con la yema del pulgar para unificar bien esa parte y después nos vamos ayudando con el cuchillo y con las manos para unificar bien la oreja. Tené cuidado de no aplastar toda la oreja contra la cabeza porque no es así la forma correcta, sino se aplasta desde el lado de adelante y atrás unificamos con mucho cuidado pero sin aplastar. Repetimos lo mismo con la otra oreja, siempre corroborando que queden en una posición más simétrica, es decir, que no esté una más arriba ni más atrás que la otra. Podés ayudarte con un poco de agua y el pincel todas las veces que quieras para que quede más prolijo. Con un palillo vamos a darle un poco de textura a las cejas de esta manera. Recordá que el pelo de la ceja crece siempre desde adentro hacia afuera de manera un poco diagonal y repetimos este paso en las dos cejas. Con el mismo palillo lo que podemos hacer para darle un toque más realista a esta escultura es marcar la pupila, que es el punto negro del ojo, y después muy suavemente vamos a dibujar el contorno del iris, es decir, es un agujerito y después alrededor un círculo. Ahora vamos a hacer el pelo. Hay dos formas de hacer el pelo. Podés utilizar una porción más unificada de arcilla, como estoy haciendo yo, dándole primero forma al peinado, como si fuese una peluca. O podés hacer pelo por pelo, digamos, haciendo como rollitos, estirándolos y después pegando mechoncito por mechoncito. Eso elegís vos la técnica que más te guste y la que te resulte más sencilla. Y por último, con el cuchillo o con el palillo vamos dando un poco más de textura al pelo para que quede más realista y además más interesante. Este es el momento en el que podés agregar todos los detalles que vos quieras. Podés agregar los detalles de las orejas si querés, yo no los hice, pero vos los podés agregar. Y además si querés podés hacerle boca. Yo cuando enseño estas esculturas no les hago boca porque es muy pequeña y me parece que no vale la pena, que queda más interesante así. Por último, no te olvides de alisar un poco la superficie si querés, ayudándote con agua y con el pincel. Esta actividad yo la he dado desde tercer grado hasta séptimo grado de primaria, es decir, es bastante versátil. Por supuesto, según la edad de tus alumnos, si sos profe, vos vas a ir viendo qué cosas agregar, qué cosas sacar o qué cosas simplificar. Espero que este video te haya gustado, si es así, dale like, no te olvides de suscribirte si no lo hiciste y nos vemos la próxima.